Uno de mis primeros vídeos en este canal incluso fue antes de que decidiera profesionalizar este canal, cuando lo tenía por hobby, 2019. Fue acerca de por qué yo creía que CarPlay nunca iba a llegar al Tesla. Y durante los siguientes 5 años, casi 6 años, pues las cosas han ido un poco como mencionaba en aquel vídeo. No tiene sentido poner CarPlay en un Tesla porque la interfaz gráfica ya es muy buena y la integración con un montón de aplicaciones que normalmente utilizas con CarPlay ya está ahí. Pero acaba de salir un reporte de una persona con mucha reputación cuando adelanta cosas, sobre todo de Apple, Mark Gurman, diciendo que CarPlay llega a Tesla. Y días atrás, cuando salió el reporte de Bloomberg de Mark Gurman, yo dije esto en Twitter, que estoy completamente convencido de que CarPlay nunca va a llegar a Tesla. Pero poco a poco la situación está cambiando y tal vez me he equivocado. Y tenemos que hablar de esto. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal te cuento cómo la movilidad eléctrica y cómo la tecnología está cambiando el mundo. Si te gustan este tipo de vídeos, momento perfecto para suscribirte a este canal y también suscribirte a Futuro, donde hago exactamente lo mismo que hago aquí, pero con temas de tecnología. Entonces, ¿qué dice este reporte y por qué le estamos dando tanta veracidad? Porque viene de Mark Gurman, porque se ha publicado en Bloomberg y porque normalmente cuando Mark Gurman adelanta cosas de Apple, suelen cumplirse. ¿Y qué es lo que dice el reporte? Que Tesla está a punto de integrar CarPlay en todos sus coches. Esto es un revés muy grande a la política de integración vertical que tiene Tesla, en donde intentan controlar la mayoría o la totalidad de la experiencia que tiene el usuario con sus coches. Por eso hacen sus propios coches, por eso tienen sus propias tiendas, por eso tienen su propio sistema operativo, por eso tienen su propia red de cargadores. Tesla siempre ha tenido una filosofía muy clara de integración vertical, muy parecida a la que tiene Apple, de hecho, con ciertas diferencias. Por ejemplo, la red de supercargadores ahora está abierta para cualquier coche aquí en Europa, en Estados Unidos diría que la mayoría, pero en cuanto a integración vertical del sistema operativo dentro del coche, siempre ha sido perfectamente claro. Su propio sistema operativo en donde pueden modificar, agregar y quitar cosas a su gusto sin tener que depender de terceros. Y además es el mejor sistema operativo en un coche, sin duda alguna. Es verdad que algunas otras marcas poco a poco se están acercando, poco a poco lo están haciendo mejor y algunas están bastante cerca de Tesla, pero Tesla siempre ha tenido el mejor sistema operativo y la mejor interfaz gráfica en un coche. Ellos inventaron el poner una tablet dentro de un coche con su propio sistema operativo, en definitiva. Así que por eso y por muchas otras cosas más, lo de activar CarPlay en un Tesla no tenía ningún sentido, pero el reporte dice que es lo que va a suceder. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener CarPlay en un Tesla? Empecemos por las ventajas. Y de hecho, pensando en ventajas de tener CarPlay en un Tesla, la verdad es que se me ocurren muy pocas, pero bueno, hablemos de las ventajas. El poder mirar cualquier aplicación que no esté disponible en el sistema operativo de Tesla en la pantalla del Tesla. El ejemplo que todo el mundo me menciona cuando hablan de CarPlay en un Tesla es Waze. Waze es una aplicación bastante usada que te da mucha información en tiempo real de las condiciones de la carretera o de la calle o de la ciudad donde estás conduciendo. La mayoría de las personas es verdad que usan Waze para dos cosas muy puntuales, radares y para saber si hay presencia policial en un lugar o en otro, pero también es verdad que muchos, y ahí me incluyo yo, más de una vez yo he abierto Waze en mi iPhone, conduciendo en mi Tesla, para saber si hay cortes o tener una visión más clara de qué tanto tráfico hay al lugar hacia donde me dirijo, porque Waze es muy efectivo para ese tipo de cosas también. Y tener Waze en la pantalla del Tesla, la verdad es que estaría bastante bien, porque Tesla no tiene su propia aplicación de Waze. Aplicaciones de podcast, aplicaciones como A Better Route Planner, aplicaciones de redes de carga, que también suelen tener versiones de CarPlay para poder saber dónde hay un cargador o para poder reservar un cargador sin tener que recurrir a tu teléfono. Por esas cosas tiene sentido tener CarPlay en un Tesla. La segunda posible ventaja que puede tener CarPlay en un Tesla es el hecho de que no tengo que configurar nada o prácticamente nada cuando me subo al coche. Todo ya está preconfigurado desde mi teléfono. Simplemente llego, CarPlay se conecta, me aparece en pantalla y no tengo que configurar nada. De hecho, si varias personas utilizan un coche, viene muy bien ese tipo de situaciones, aunque Tesla tiene un sistema de perfiles que la verdad funciona bastante bien. Tercera ventaja posible de CarPlay es no tener que pagar por la conexión premium de un Tesla. Casi todo lo que te ofrece la conexión premium de Tesla lo podrías acceder desde aplicaciones utilizando CarPlay. Esa es otra ventaja. No está mal. Y son ventajas interesantes. Por ejemplo, quienes probamos coches, la verdad es que CarPlay viene bastante bien porque da igual el coche que te subas. Al momento de configurar CarPlay en el coche de prueba, tienes todas tus aplicaciones configuradas. Eso está bastante bien, pero también entiendo que la mayoría de las personas no están subiéndose a un coche distinto cada semana. Pero para mí, honestamente, ahí se acaban las ventajas. Ahora hablemos de las desventajas de tener CarPlay en un Tesla. La primera
primera desventaja, y para mí la más importante, es que hay una desasociación de interfaces gráficas. La interfaz gráfica de Tesla es una, la interfaz gráfica de CarPlay es otra. CarPlay fue diseñado como un parche, fue diseñado para estar encima de la interfaz nativa de los coches, que en general es una interfaz muy mala. Los fabricantes de coches no estaban interesados en hacer interfaces gráficas para sus coches. La pantalla era un componente más sin mucha importancia, un poco como antes los Nokia. Para Nokia, la pantalla era un componente más, y cuando salió el iPhone, la pantalla y la interfaz gráfica lo era todo. Y el hardware casi que secundario, no secundario, pero la forma principal con la que nosotros interactuamos con el dispositivo es por medio de la pantalla multitáctil. Eso fue un cambio de paradigma muy grande que también ocurrió con Tesla. La segunda gran forma de interactuar con un coche, sobre todo desde que los Teslas existen, es la pantalla multitáctil. La primera es el volante, sin duda alguna. Pero cada vez esa pantalla, esa tablet que tienen los coches, cobra más importancia. Y no es ninguna casualidad que a lo largo de los años cada vez más coches integran pantallas más grandes con funciones multitáctiles y con interfaces gráficas nativas. Pero no siempre ha sido así, y no siempre los fabricantes le han dado tanta importancia a esa pantalla y a esa interfaz gráfica, y ahí dijo Apple, nosotros podemos hacer este parche. Google también hizo lo mismo con Android Auto, así que tanto CarPlay como Android Auto en realidad son parches, son interfaces gráficas que están encima de la nativa y reemplazan lo que el fabricante del coche hizo muy mal. No es el caso de Tesla, entonces tenemos una interfaz gráfica bastante bonita y una segunda interfaz gráfica encima. Es como una aplicación dentro de una aplicación. De hecho, cuando abres una aplicación en CarPlay, va a pasar literalmente eso. Tendrás la aplicación que funciona sobre CarPlay, que funciona sobre el sistema operativo de Tesla. Tendrás 2 barras de navegación, no hace ningún tipo de coherencia, y es algo que sucede bastante con los coches que tienen CarPlay. Una barra de funciones nativa del sistema operativo, por muy malo que sea, y luego tienes la barra de navegación vertical de CarPlay. Esto también sucedería en este caso, y eso a mí no me encanta. De hecho, a mí me parece un error muy grande y el principal motivo por el cual Tesla no debería de hacer esto. La segunda gran desventaja de tener CarPlay en un Tesla es la pérdida de control de la experiencia general de usuario que va a tener la persona cuando está usando un Tesla. Es cierto, de esa forma puedes abrir aplicaciones que Tesla no te ofrece, pero por otro lado, si hay un fallo con CarPlay, y la mayoría usamos CarPlay de forma inalámbrica, por lo tanto, fallos si hay un fallo con CarPlay, Tesla no tiene forma de controlar y resolver ese fallo. Y eso va a causar muchos problemas a largo plazo, en mi opinión. Problemas que ya existen, porque definitivamente las conexiones que fallan, sobre todo cuando son inalámbricas, suceden en cualquier coche. Pero ahora también ocurrirían con un Tesla, y es una degradación. Puede ser una degradación mínima, pero es una degradación en la experiencia general de usuario. Pero para mí, la mayor desventaja que tiene CarPlay y la mayor desventaja que tendría activar CarPlay en un Tesla es que, honestamente, CarPlay no funciona muy bien. Desde un punto de vista de interfaz gráfica, no es del todo bueno. Y honestamente es un sistema que Apple, por mucho que sabe la importancia que tiene, lo actualiza muy poco. Para mí, el mayor ejemplo de lo mal que puede llegar a funcionar CarPlay es comparar cómo funciona Apple Music nativo de Tesla y cómo funciona Apple Music con CarPlay. Es muy fuerte, pero con la aplicación de Apple Music de Tesla, yo puedo buscar canciones, temas, artistas, listas de reproducción, álbumes, usando un teclado. Y con CarPlay no. La aplicación de Apple Music de CarPlay no tiene soporte de teclado y lleva años sin soporte de teclado. Apple considera que Siri es suficiente y que la búsqueda por voz es más que suficiente. Y la realidad es que si tienes configurado tu iPhone en español y haces búsqueda de álbumes que no son en español, nombres que no son en español, no termina de funcionar bien, y es un problema que tienen hace años. Pero el sistema de búsqueda por voz de Tesla, aunque utiliza la nube, pero el sistema de búsqueda por voz de Tesla, independientemente del idioma en que tengas configurado el Tesla e independientemente del idioma, del nombre, del álbum, del artista o del tema, es que funciona muy bien. Es una búsqueda que está a nivel general en el sistema operativo de Tesla, así que le puedes pedir que busque un tema en Spotify o en Apple Music o en YouTube Music o lo que tú quieras, pero es que funciona bastante bien. Y Apple Music en CarPlay no, lo siento, pero no termina de funcionar bien. Y no es del todo rápido, no es del todo intuitivo, la posición de los botones no termina de estar en el lugar adecuado para cuando estás conduciendo, no es una buena experiencia multitáctil, lo cual es muy fuerte porque estamos hablando de Apple, pero no es una muy buena experiencia multitáctil cuando tienes una pantalla grande, porque hay botones que están en la esquina superior derecha y tú como conductor quieres que la mayoría de los botones y la interacción esté más hacia la izquierda para no tener que extender mucho el brazo hasta el otro lado de la pantalla. Pero CarPlay
es de cierta forma un reflejo del iPhone y no terminan de diseñar una interfaz gráfica que esté realmente adaptada a una experiencia de conducción general buena. Parte de la razón por la cual sucede eso es porque CarPlay es un parche, pero además es un parche que debería de funcionar, en teoría debería de funcionar bien en cualquier coche, en cualquier tamaño de pantalla. Así que tienen que intentar ser lo más generalistas posibles y eso termina degradando la experiencia general porque en ninguna pantalla termina de ser del todo buena. Ahora, si tú has usado CarPlay durante mucho tiempo y estás escuchándome a mí hablar sin parar mal de cómo funciona CarPlay porque a mí no me gusta cómo funciona CarPlay, seguramente estás diciendo, Eduardo Arcos, estás muy loco porque a mí me encanta CarPlay y es algo que yo todo el tiempo escucho. Vale, esto es un poco como el café de especialidad. Todo el mundo toma café y diría que la mayoría de las personas, probablemente tú que estás viendo este vídeo, cuando diga lo siguiente me vas a dar la razón. El café de Nespresso, del de las cápsulas, no está mal. O el café de Starbucks no está mal. Dirás, bueno, no está mal. Lo siento, querida comunidad, pero el café de Starbucks y el café de Nespresso es terrible, terrible. El café bueno es el café de especialidad. Y no te das cuenta de que eso es así hasta que pruebas el café de especialidad. Vale, lo mismo pasa con el vino. A veces tomas vino y el vino no es muy bueno porque no has probado vino de verdad bueno. Y cuando pruebas vino decente o muy bueno te das cuenta que tal vez llevas años tomando mal vino. Pero para mí el café es el mejor ejemplo porque la mayoría de las personas toman café torrefacto en bares o de Nespresso o de Starbucks y creen que es buen café. Y no lo es. Es terrible, terrible. Créanme, hay un mundo allá afuera de café de especialidad donde el café es maravilloso. Pues el café de especialidad es la interfaz nativa de Tesla y Nespresso o Starbucks es CarPlay. Crees que es bueno hasta que te das cuenta que no lo es, porque sabes que hay un mundo allá afuera que es mucho mejor. Y esto es un problema, porque sí, cuando activas CarPlay o Android Auto tienes una experiencia significativamente mejor que la experiencia de la interfaz nativa de tu coche, que generalmente es mala. Esto es un poco como probar el café del bar de la esquina y luego ir a tu oficina y servirte un espresso que está mejor. O probar el café del bar de la esquina, que es terrible, y luego ir a un Starbucks y decir, vale, esto está bastante mejor. Pero ambos son terribles, solo que en diferentes niveles. Con CarPlay es un poco lo mismo. La interfaz nativa de tu coche probablemente sea terrible o inexistente y CarPlay es mejor, pero eso no significa que CarPlay es bueno. Lo siento, pero esto es así y lamento decirlo, pero esto es así. Y alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. CarPlay no es bueno. Pero al mismo tiempo, un estudio que cita el propio reporte de Bloomberg indica que 1 de cada 3, un tercio de personas que van a comprar un coche nuevo, ni se plantea la compra del coche si no tiene soporte de CarPlay. Y eso es muy fuerte, porque eso debe limitar muchísimo el número de personas que consideraría comprarse un Tesla. Y eso para Tesla no son buenas noticias. Así que tal vez por ahí viene la lógica de Tesla de activar CarPlay. Permitir que las personas tengan esa experiencia y poco a poco llevarlos a una experiencia mejor. Las personas instalarán y activarán CarPlay, pero a lo largo de las semanas o de los meses se dan cuenta que la interfaz nativa de Tesla es simplemente mejor y poco a poco dejas de utilizarla, porque la verdad es que no lo necesitas. Es una estrategia que de hecho siguen marcas como Xpeng o Lucid, que tienen sus propias interfaces gráficas y que son buenas, pero tienen la opción de activar CarPlay. Y todo esto llega en un momento muy curioso. Llega en un momento en el cual xAI ha demandado a Apple por un tema de posicionamiento de Grok en la App Store y porque iOS no soporta Grok de manera nativa como ChatGPT. Eso es un problema, porque no es Tesla, pero es un problema porque es de Elon Musk. Pero también llega un momento en el cual muchos fabricantes han decidido que van a dejar de soportar CarPlay. Rivian ha dicho que nunca va a soportar CarPlay. General Motors ha dicho que va a dejar de dar soporte a CarPlay. Y solamente un fabricante ha activado el soporte de CarPlay Ultra, que viendo cómo van las cosas se está convirtiendo en otro fracaso más de Apple. Entonces, es curioso que la compañía que un poco sentó las bases de no necesitamos CarPlay y que ahora el resto de la industria empieza a seguir porque empiezan a hacer sus propias interfaces gráficas buenas, finalmente, ahora va a decir, usémoslo. Eso es raro, es curioso y es parte del motivo por el cual digo esto nunca va a pasar. Pero todo indica que CarPlay va a llegar a Tesla en la actualización de Navidad que llegará más o menos un mes después de que publique este vídeo. Y eso es muy fuerte. Pero como siempre, la idea de este vídeo no solamente contarles todo lo que está pasando y por qué creo que CarPlay no es del todo una buena idea, sino que sea una conversación entre nosotros. Quiero saber si eres de las personas que les gustaría mucho tener CarPlay en Tesla y sobre todo por qué. Entendiendo que un Tesla tiene una interfaz gráfica tan buena, me encantaría saber por qué aún así prefieres CarPlay. Si es un tema de acceso a aplicaciones, si es un tema de que estás acostumbrado a esa interfaz, aunque no sea del todo buena, pero me encantaría saber por qué. O si eres de las personas que dicen, no hace falta. Y no mucho más. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.